Bueno, bienvenidos todos al Bando Club. Hoy tenemos el gran placer de dar la bienvenida a Natsuki Nishihara. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Cuéntanos un poquito qué acabas de tocar. Recién toqué Tu pálida voz de Charno y Homero Manzi. Ok, y el arreglo es... Arreglo mío. Qué lindo el arreglo. ¿Es algo que haces mucho? ¿Haces muchos arreglos? Sí, ahora tengo un proyecto de armar un par de arreglos para bandoneón solo. Ok. Para grabar disco, quizás. Ah, vas a lanzar el disco solo y... Un día, sí. Ah, qué lindo esto. Y así, ya sé que hay mucha movida ahora de gente que están haciendo arreglos, pero de distintos niveles, porque como bandoneonista a veces falta el repertorio intermedio. Pero sí. tus arreglos son así porque eso fue bastante cargado. Van a ser así todos como nivel profesional. Sí. A mí me gusta mucho arreglo de Máximo Mori. Ay, sí. Sí. Entonces siempre analizo pero las eso partes. Sí. Y eso, un lado. Y otro lado, también me gusta mucho arreglo de Leopoldo, que es más potente. Claro. Entonces, y estudié mucho también arreglo de Néstor Marconi. Sí. Mi primer profesor de bandoneón. Ah, ¿en serio? Sí, Wow, de acá, Buenos Aires. Sí, entonces estoy buscando varios estilos, que no sea un solo. Claro. Y particularmente Tu pálida voz, arreglo que toqué recién, busqué más al lado de Máximo Mori. Claro, sí, tiene algo como dulce. Sí, pero sí, igual muchos contrapuntos. Ese momento al final, como el coda, cuando haces como los acordes, es medio inesperado. No sé si eso es el estilo de Mori, eso viene de otro lado, sí. Y bueno, vos ¿cuánto tiempo ya estás en Buenos Aires? ¿De dónde sos? Disculpa. Para la gente que no sabe de dónde. Soy japonesa. Buenísimo. Sí, y vine a Buenos Aires para aprender tango y bandoneón en 2014. Ok. Sí, así que 8 años. 8 años. Sí. Cómo pasa rápido el tiempo, ¿no? Muy rápido. ¿Y cómo encontraste el bandoneón? Encontré bandoneón en Japón. Yo estaba estudiando otro instrumento. Ok. Trompeta. ¿Trompeta? Sí. Ay, yo era flautista. ¿Serio? Sí, así somos pocos que llegan después de tocar los vientos, así. Sí, ¿no? sí. Claro, tenía 3 botones
pistones nada más y ahora bueno un montón. Bueno, pero para mí bandoneón es más fácil que trompeta. No sé cómo Wow, yo creo que la flauta es más fácil que el bandoneón. ¿Ah, sí? Sí. Sí, yo Mucho más fácil. estaba estudiando música clásica Ok. y instrumento melódico siempre hay parte que hay que, ¿cómo se dice? Reproducir Claro. del autor, Ujú. ¿no? O sea, no hay libertad tanto, Ujú. hay libertad dentro de toda obra, pero por ejemplo no puede cambiar las notas. Sí, claro. Y como... Como tiene que tocar tal cual escrito, como está escrito, Sí, sí, sí. y, Sería y raro expresión. agarrar Chopin y cambiar las armonías Claro, porque sí, te sí, sí, gusta en más. lugar de pianísimo, tocar fortísimo, Sí, no. sí, 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 sí. Sí. Bueno, y encontré bandoneón, volvemos al tema, y encontré bandoneón en Japón, tocaba un bandoneonista con la orquesta sinfónica, y tocaba parado y obra de Piazzolla. Okay. Y ahí como me fascinó, Sí, sí. me enamoré. Entiendo, me pasa Sí, lo mismo más sí, o sí, menos. sí. ¿Qué es este instrumento? Y todo, además de parada, estaba tocando parada, entonces fuelle así moviendo y todo como me transmitió su emoción, su expresión a través de esa como movimiento de fuelle. Y eso me encantó y ahí empecé a tener interés a bandoneón. ¿Y cuánto tiempo entre ese momento y llegar a Buenos Aires? Buena pregunta. Sí, tenía 20 años. 20. Primera vez que escuché bandoneón en vivo, cuando tenía 20 años. Y esa época, bueno, estaba en carrera de trompeta y quería graduar en la universidad de la música. Entonces dejé esa emoción, ganas. Bueno, quizás próxima vida. Además, en Japón no hay acceso para bandoneón. No hay mucho acceso fuera de Argentina no para hay, nadie. No hay nadie alrededor mío que toca bandoneón y o tiene experiencia o toca tango, género. Entonces dejé esa ganas. Pero después de graduar en la universidad, yo estaba trabajando otra cosa, asistente de festival de la música. Okay. Entonces estaba en la oficina, siempre del trabajo de oficina, Sí, sí, computadora sí. todo Yo el he hecho y día. no quiero volver a hacer. Sí, sí. Mira, bastante parecido. Sí, sí, sí. Para mí pasó 10 años entre el momento de escuchar el fuelle y poder comprar un fuelle. Mira. Así como 10 años para dar una Buscando. vuelta y finalmente llegar a Buenos Bien. Aires. Y... En mi caso, justo cuando empecé a ese trabajo de la oficina, bueno, fui a ayudar un concierto como asistente de escenario. Ajá. Y ese concierto era de bandoneón. Ok. Pero casualidad. Sí, claro. Casualidad, no hay conciertos, tantos conciertos de tango, bandoneón en Japón. Ok. Entonces fui a ayudar a ese concierto. Eso es después del primer caída de rayo, después de 2 años. Entonces me olvidaba un poquito de esa emoción de tocar quiero tocar el bandoneón. Y otra vez escuché bandoneón en vivo y mismo sensación tuve. Entonces fui a hablar con ese chico bandoneonista japonés y pregunté ¿cómo puedo empezar el bandoneón? Y me dijo, bueno, vení a mi clase, pero no tengo bandoneón, ¿cómo puedo conseguir? Te presto. Wow, qué lindo. Bueno, voy. Y ahí empecé clase. Entonces, mi respuesta de tu pregunta es 3 años. 3 años, bueno. Sí. ¿Y después de empezar, viniste rápido a Buenos Aires? ¿O? Sí, entonces seguía ese trabajo para mantener mi vida. Y después de ese trabajo, siempre a las 6, 7 terminaba el trabajo y estudiaba en mi casa.
Algo muy parecido me pasó a mí. Me Sí, compré mi bandoneón claro, y sí. estaba trabajando y volviendo y como... Sí, 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 sí. La Sí. obsesión que llevamos. Y Ujú. sí, me gusta mucho que de mi experiencia hay mucha generosidad en el ámbito. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo para compartir cosas, para mostrarte cosas, para hasta prestarte instrumentos y todo esto. Sí, sí, Es sí. como, Pero tu caso en Estados Unidos, soy australiano. perdón. No está bien. Bastante parecidos igual. Pero estoy haciendo entrevista. ¿Me vas a hacer la entrevista a mí? Sí, no, escuché compré un disco de Piazzolla al azar con 15 años y me volvió loco. Y después, como pasó una vida y después, 10 años después más o menos, casi Sí. hasta casi 10 años al día, Sí, después sí, sí. llegué a Buenos Aires y me compré un bandoneón. Entonces, en tu país no. No hay mucho, pero me imagino como en Japón que hay bastante movida del baile. Sí, sí. Y por eso está creciendo, está como ahora expandiéndose. Y sí, lo difícil siempre es conseguir un instrumento. Sí. Tienes que como realmente querer hacerlo, ahorrar y ir a Buenos Aires y buscar un instrumento. Claro. Y eso lo hace difícil. Y bueno, antes de terminar, ¿qué andas haciendo como hoy en día en Buenos Aires? Ahora estoy trabajando, por suerte, en casa de tango. ¿Cuál casa de tango podemos ir a verte? y así? Tango porteño. Perfecto. Sí. Ahora, desde mes que viene, sería julio, hablé lunes a lunes, Oh, toda la noche. todo, Sí. siempre Sí, 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 buenísimo. sí. Buenísimo que ya volvimos como antes de la pandemia. ¿Y tocas en algunas formaciones también? Sí, ahora estoy tocando actualmente con Yasmina Reyes Trío. Y justo el 6 de julio, tenemos una presentación de disco en Teatro 25 de Mayo. Vamos a poner el enlace del disco abajo del vídeo para la gente que Gracias. quiere escuchar. Sí, sí, sí. Y también el 14 de julio vamos al Uruguay y hacemos viaje Una gira. con trío. Qué Sí. lindo. Bueno, muchas gracias por Muchas venir. gracias. Y no se olviden de like y subscribe al canal. Y para la gente que quiere se puede apoyar el canal. Tenemos un Patreon y para la gente en Argentina también tenemos un cafecito. Así, muchas gracias y chao, chao.